Muy buenas noches a todos, profesor Iván Barrios, compañeros. Aquí su compañera Michelle González, cumpliendo con la asignación para este día, para finalizar lo que es nuestra materia de Geografía de Panamá. La primera pregunta que se nos hizo fue ¿cuál era nuestra perspectiva económica, ecológica, geográfica y de desarrollo en cuanto al video de la historia de las cosas de Annie Leonard que teníamos que ver? Bueno, económicamente podríamos decir que los sistemas económicos actuales nos inducen a pensar que mientras más dinero se tiene, más poder hay. Así vemos cómo van desarrollándose, por ejemplo, estas grandes industrias petroleras. Ellos solamente piensan en poder, en hacer más dinero y más dinero, ¿verdad? Hablando geográficamente, podríamos decir que hay muchos lugares que están sufriendo terribles daños. ¿Por qué? Porque la tala indiscriminada de árboles, la sequía, las contaminaciones y más hacen que algunos lugares, por ejemplo, donde se hacen grandes quemas, todas estas cosas ya sean totalmente inútiles, de que ya no sirvan para más nada y vamos a lo ecológico, ¿verdad? El hombre, por decirlo así, actualmente, tratando de saciar su necesidad de obtener cosas, comprar, tener y tener, no está pensando en la gran huella que está dejando en el planeta Tierra, ¿verdad? Porque las mismas empresas de grandes producciones no están teniendo el más mínimo interés de preservar los recursos con el cual utilizan para hacer estas cosas que nosotros vamos y compramos. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos lugares de que han quedado totalmente inservibles y no se practica una cultura renovable. Entonces podría yo decir que el sistema capitalista que estamos viviendo ahorita mismo no va de la mano con una cultura de cuidar, de preservar y de conservar nuestro ambiente. El desarrollo, por ejemplo, del petróleo, ha llevado a la humanidad, por decirlo así, a grandes esferas económicas, a producciones que han puesto a muchos países como con mucho flujo e inversiones, digamos, y que en ese país hay dinero, por decirlo así. Pero entonces no estamos pensando en que estamos acabando con todos nuestros recursos naturales y no estamos haciendo nada, absolutamente nada, para remediar eso. También el desarrollo ha tenido algunas ventajas, como el desarrollo tecnológico nos ha llevado a conocer de que hay energías que pueden ser renovables gracias a esto, como la del sol, la de las olas, la del mar, la del viento, ¿verdad? Para así no utilizar, digamos, energías más contaminantes y sucias. Entonces yo finalizo lo que es mi perspectiva del video con que todo esto se podría remediar si los niños desde que están chiquitos, por ejemplo, los enseñamos a cuidar nuestro planeta, si se practica una cultura de educación ambiental para que todos tengamos la conciencia de que nada más tenemos un solo planeta y lo tenemos que cuidar. Continuando con la segunda pregunta, donde se nos hace la observación de cómo es las características de la población panameña, que se entiende por crecimiento natural o vegetativo, cómo se calcula la natalidad y la mortalidad, y cuáles son los elementos que nos ayudan a determinar que una población es joven o vieja. La población de Panamá actualmente cuenta con 4.156.050 habitantes, de los cuales 2.093.730 son hombres, frente a una diferencia de 2.063.524 mujeres. Panamá presenta una densidad moderada de 54.000 habitantes por kilómetros cuadrados, de los cuales un 4.5% son inmigrantes, ¿verdad? ¿Qué se entiende por crecimiento natural o vegetativo?
es la resta que se hace frente a la tasa de natalidad y mortalidad. El resultado del mismo es lo que nos da el crecimiento natural o vegetativo. Para determinar el crecimiento de natalidad necesitamos evaluar aproximadamente unas 1000 personas en un periodo de un año. Todos los nacimientos que se registran en este tiempo entran en lo que es el crecimiento de la natalidad, y del mismo modo la mortalidad se registra en un periodo de un año en una región determinada por cada 1000 personas. ¿Cómo determinamos que una población es joven o es vieja? ¿Cuáles son los elementos que nos ayudan? Un factor determinante es la edad, ya que una persona de 0 a 14 años es joven, una persona de 14 años a 64 años entra en un periodo de adulto, y de 65 años en adelante entonces se considera como una persona vieja. ¿Cuáles son los elementos que nos ayudan a saber específicamente cuántos jóvenes hay o cuántos viejos hay? En Panamá los estudios estadísticos son bastante exactos, que los llevan a cabo lugares donde se dedican al cuidado de la salud y al cuidado de ancianos, como lo son los censos que hacen los gobiernos para tener un aproximado de todas las características de la población de Panamá. Siguiendo con la tercera pregunta, donde se nos hace referencia a que cuáles son las características del territorio de Panamá y cómo está dividida Panamá política y administrativamente. Tengo que decir que Panamá está ubicada en una zona intertropical próxima a lo que es el ecuador terrestre. Panamá es una franja angosta de tierra que se encuentra bañada por las costas del Mar Caribe y lo que es el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 75.845 kilómetros, ¿verdad? Y en sus tierras bajas, generalmente todo el año tiene un clima tropical. En sus tierras altas tiene un clima húmedo templado. Panamá, como punto más alto podemos destacar al volcán Barú, y como punto más bajo tenemos los océanos Pacíficos y el océano Atlántico. Panamá posee una fauna muy variada y una flora también, una vegetación, ya que Panamá se destaca por su área industrial, el frijol, las verduras, las legumbres. Todo esto se da mediante la agricultura. Panamá tiene muchas aves como son los loros, las guacamayas, las garzas. Panamá aún tiene regiones boscosas. Entonces, podemos destacar también de que Panamá en sus litorales tiene muchos accidentes geográficos y costeros. Consta de islas, ensenadas, golfos, bahías, cabos, puntas, lagunas y muchas más, ¿verdad? Bueno, los límites de Panamá son al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. En su división política, ¿verdad? Su división política y administrativa. Panamá tiene 10 provincias, 5 comarcas, 75 distritos y 623 corregimientos. Panamá se rige en sus leyes por la Constitución de la República. El poder emana del pueblo. Cada vez que se hacen elecciones políticas, todo lo demás tiene que ver con las votaciones populares. Y como Panamá se rige por la Constitución de la República, esta lo hace a través del órgano judicial, del órgano legislativo y el ejecutivo. Y para finalizar, la cuarta pregunta que se me hace es: ¿cómo es la economía que afecta a nuestro país? ¿Cuáles son sus principales características? Panamá posee una de las economías más estables de Centroamérica. Panamá actualmente se rige con el balboa o el dólar americano, y su año fiscal es de diciembre a enero. Presenta ahorita mismo, en este año 2018,
un porcentaje de 1.900.000 personas que se encuentran en actividad laboral, de personas que se encuentran trabajando frente a un 5.1% de desempleo. Sus principales industrias son las de cemento, el petróleo, los productos químicos, y entre las actividades que podemos mencionar más importantes en Panamá está el turismo, los bienes de servicios y más. La logística también es una de las industrias que se mantiene muy fuerte y vigente en Panamá. Se piensa, según los especialistas, de que este año 2018 Panamá ha sido afectada por la huelga que se registró a mediados del año, desde que empezó hasta el mes de mayo, por parte del sector de la construcción. ¿Por qué? Porque este sector afectó a lo que es el sector comercial. Entonces, de ahí cree que lo que afecta a la economía de Panamá actualmente no es tanto que no esté en crecimiento, sino que se maneja a un ritmo más lento. No necesariamente que en un sector la economía esté más lenta quiere decir que en otros sectores también se dé el mismo caso, ya que la economía de Panamá es muy diversificada. Por lo menos en las actividades que tienen que ver con la logística, el Canal de Panamá está en crecimiento la economía, frente a lo que digamos es el área de servicios, el área comercial, dándose muchos lugares que han cerrado y han aumentado, ha incrementado lo que es el desempleo en esas áreas. Aún Panamá sigue manteniendo una economía envidiable. Panamá posee, según los estudios realizados ya en este mes de diciembre de 2018, una economía estable y robusta, pero en comparación a otros años en un ritmo más lento. Muchas gracias, me despido de ustedes. Merry Christmas!